Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a la presentación de los proyectos de divulgación de lenguas del taller México Resonando en Multilingüe, a cargo de la maestra María Elena Ibáñez Bravo. En México se hablan 68 lenguas indígenas. Para conocer la enorme riqueza cultural de México, resulta fundamental reconocer sus lenguas para quienes habitan este vasto territorio plural y diverso. Actualmente, varias de ellas se encuentran catalogadas como de mayor riesgo de desaparecer por diversos factores como la disminución de hablantes, la discriminación, el desconocimiento, entre otros, como es el caso de las lenguas quiligua, paypay, cucapá y kumiay, originarias de Baja California. Resultado de los trabajos en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019 y el arranque del Decenio de Lenguas Indígenas 2022-2032, ambas acciones proclamadas por la Organización de las Naciones Unidas, el Centro Cultural Tijuana promueve la enseñanza y divulgación de las lenguas indígenas nacionales por medio de estrategias como las que se presentan hoy, nuevas propuestas a favor de la inclusión y respeto de todas las lenguas. Bien, pues, bienvenidas, bienvenido a este espacio de divulgación, de ver resultados. Maestra Elena Ibáñez, bienvenida. Platicando un poquito antes de cederle la voz, maestra, un poquito la dinámica, se va a presentar cada uno de los trabajos que se llevaron a cabo durante un mes de trabajo intenso en el taller, cada una de las alumnas, y al final tendremos un diálogo. Tenemos como invitado al maestro Hugo Cortés Lemus, que es un promotor y también enseña su lengua, la lengua purépecha, representante de la comunidad indígena de Arantapecua, Michoacán, que reside en Tijuana. Así que, pues, sin más preámbulos, pues, damos inicio a estas presentaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Centro Cultural Tijuana por el espacio para impartir el taller México Resonando Multilingüe. Y es una necesidad tener estos espacios para divulgar sobre la diversidad lingüística y sobre los derechos lingüísticos de la diversidad cultural que existe en México. A partir de hacer esta propuesta de un taller sobre divulgación, fue impresionante ver también la respuesta de la gente a favor del taller. Yo, la verdad, siendo sincera, pensé que se iban a escribir mucho menos personas, pero la verdad da mucha alegría saber y conocer que el tema sobre diversidad lingüística y sobre diversidad cultural de México es un tema de interés de la población en general, ¿no? Y por lo tanto promover los espacios de divulgación sigue siendo una necesidad y bueno, también parte del derecho de todos. El taller sobre México Resonando en Multilingüe tenía como propósito conocer la diversidad lingüística que existe en México y reconocerla también, ¿no? Es decir, tratar de generar fuentes que permitan reconocer la diversidad primero de uno mismo, ¿no? La misma diversidad que puedo tener en mi familia, en mi localidad, en mi entorno inmediato, y a partir de esa relación con la diversidad inmediata o local, poder dimensionar la enorme diversidad y riqueza que existe en México y también la situación en la que se encuentra, es decir, la situación de los derechos lingüísticos, de los humanos en general, que se han sido violentados, en qué situación están, en qué condiciones históricamente, ¿no? Se han generado para este tipo de población. Entonces, con el taller pudimos lograr generar, bueno, ya veremos con los comentarios de las compañeras, los puentes que se pudieron generar con esta diversidad, ¿no? Reconociendo lo propio y a la vez reconociendo la diversidad del país, ¿no? También. La dinámica es simple, realmente para esta presentación quisimos mostrar los resultados del taller, considerando que cualquier material que se pueda generar de divulgación sobre diversidad lingüística es válido y es importante, porque como sabemos hay muy poco material de divulgación, entonces cualquier aporte agrega un granito de arena, ¿sí? Y también es importante, es un derecho también de los mismos hablantes y de cualquier habitante mexicano, cualquier mexicano, ejercer su derecho a disfrutar la diversidad lingüística que hay en México
y así como acceder a materiales, medios de comunicación, materiales diversos, así como en español hay diversos materiales, ¿no? Hay cuentos, hay radio, hay televisión, hay toda una cantidad de materiales en español. De esa misma forma debería de ser en todas las lenguas que existen en México. Por lo tanto, hay una enorme necesidad de generar materiales, ¿no? Ya a partir del taller dimensionamos un poco esa situación, pero bueno, ya las compañeras, quienes generaron sus materiales, parte de los resultados del taller, ya les irán comentando cada uno de sus productos que hicieron. Y también van a ir platicando sobre dos temas, ¿no? Por un lado, qué les dejó el taller, ¿no? Qué les gustó más del taller, qué les motivó, ¿no? Qué les movió también el taller, porque también era uno de los objetivos del taller, ¿no? Que les moviera algo, ¿no? Que les resonara la información, por eso era la palabra de resonancia, que realmente la información y las dinámicas, ¿no? Resonaran en ellas y de ahí poder crear, ¿no? Creo que también, creo que se logró, la verdad, ya podemos ver los materiales. Y otro de los temas que van a abordar también las compañeras va a ser sobre cómo eso que vieron o eso que vimos en el taller se podría aplicar en su vida cotidiana o en su vida profesional, ¿no? Es decir, ya tenerlo presente, ya haber visto la universidad o dimensionarla también de otra forma, también cómo ha podido, cómo puede, ¿no? En su cotidianidad aplicar. Digo, tampoco es que tengan que hablar sobre su trabajo, ¿no? Y ser evangelizadora sobre el tema, pero sí, aunque sea un ejercicio, una resonancia individual, ¿no? Eso sí se busca, ¿no? Entonces hablar un poco de esa parte de los resultados, que también es uno de los resultados del taller, ¿no? Además de los talleres. Entonces, bueno, pues esa sería la dinámica, ¿no? Cada una de las compañeras que tomó el taller va a ir presentando su material, bueno, va a ir comentando estos temas y va a ir presentando su material, ¿no? Este material va a ser accesible en las redes del Centro Cultural para que lo pueda consultar cualquier persona, tanto hablantes como no hablantes, integrantes de los diversos pueblos que habitan, ¿no? Y al final el profesor Hugo nos va a hacer comentarios sobre los materiales, él como hablante de una lengua originaria, ¿no? Y también como persona cuyo derecho de acceso a medios de comunicación o a esta diversidad, ¿no? De materiales ha sido también, bueno, nos puede presentar como el panorama, ¿no? Como, él como puede ver, generar materiales sobre su misma lengua o sobre todas las otras lenguas. Entonces, bueno, también, bueno, no, sí, ya sería nada más empezar con la presentación de los materiales y empezaríamos primero con Vanessa y ya después ya vamos a ir siguiendo la presentación. Hola, mi nombre es Vanessa, yo soy originaria de Tijuana, aquí pues donde está presente nuestro Secut, ¿no? Y pues les voy a presentar primero mi material, que es un cuento que venía en un libro que se llama Palabras como hilos. Pues a mí como docente, que más adelante lo voy a mencionar, me pareció la forma más amena y cómo podría yo utilizar este material. Un abrazo de Lenchip Huastecas. El pasatiempo favorito de Juan era cazar lenchik. Las atrapaba con una red que alguien había traído de un pueblo de pescadores y luego las clavaba en un árbol que poco a poco se había convertido en un cementerio de alas de todos los colores. Había reunido ejemplares de todos los tonos, de todos los tamaños y de todas las especies. Antonia, su hermana, pese a que estaba consternada porque la abuela moría de tristeza desde que habían desaparecido las Lemchik, no se atrevía a enfrentarlo. No fuera a ser que ella también sufriera la crueldad de su hermano Juan. Muchas Lemchik habían muerto y las otras pocas que quedaban habían huido a donde nadie pudiera encontrarlas. Ese día las cosas parecían ponerse peores. Tu abuela ya no puede levantarte de la cama. Llévale la merienda y quédate con ella para cuidar sus sueños. Así le dijo su mamá. Pero la abuela no quería cenar.
Solo esperaba que Antonia estuviera con ella para sacar una pequeña cajita de madera de ceiba que guardaba bajo su almohada. ¿Para qué guardas un gusano en esa caja, abuela? Sin responder, ella lo sacó de la cajita, la colocó sobre sus manos y comenzó a calentarlas con su aliento. ¡Anda, sopla tú también! Pocos segundos después, la piel del gusano se rompió y de su interior surgió una pequeña lem que lentamente desplegó sus alas. ¡No dejes de soplar! Antonia, que tenemos que darle todas las fuerzas para que pueda volar. Cuando la lem se elevó en el aire, la abuela enferma dio la orden que la habría de curar. ¡Síguela! Ella te llevará a donde viven las demás y tráelas de vuelta. En la cueva donde vivían las Lenchik apenas entraba un haz de luz, pero era suficiente para descubrir las miles de alas de colores que se fundían en una danza sorprendente. Antonia quería capturarlas para llevarlas con su abuela, pero ella no era como Juan, así que tomó otra decisión. Trataba de copiarlas en el kenkem de su abuela cuando sintió que un aire calientito animaba su cuerpo por dentro. Entonces comenzó a abordar rápidamente los motivos que veía en la cueva y los que le dictaban su fantasía. Parecía que a su imaginación le hubiesen nacido alas y que gracias a ellas la aguja volara entre la tela para crear una fiesta colorida que quería desprenderse del textil. Antonia salió de la cueva como si aquel aire calientito le hubiera dado la fuerza que necesitaba para sentirse volar. Llevaba el kenkem que había terminado a la cama de su abuela cuando se topó con Juan y se atrevió a decírselo. No vuelvas a matar Lemchik si no quieres arrepentirte. Es como si mataras a la abuela y como si me mataras a mí también. Se lo dijo en un tono tan firme que por puro miedo, Juan jamás volvió a rondar por el rumbo del árbol que había convertido en un cementerio de alas de colores. Y la abuela muy pronto se curó. Los olores sí lo olvidaron cuando se puso aquel kenkem que era como un abrazo de Lemchik. Bueno, pues este fue el producto que salió como el taller y yo como ya lo mencioné, pues soy docente de primaria y secundaria. Entonces mi objetivo con la actividad era contarles una historia en la que pudieran conocer pues algún dato sobre el pueblo, dónde estaba ubicado y que pudieran aprenderse una palabra. O sea, que en este caso fue lem, mariposa, y en plural lemchik, y que la escucharan tanto. Este fue un consejo de Elena que me dijo, sustitúyelo, mariposa o mariposas, y dilo lem y lemchik durante toda la historia, y pues resultó porque yo hasta el día de hoy, pasado un mes, me acuerdo de cómo se decía, ¿no? Entonces, precisamente era el objetivo de la actividad, que lo estuvieran escuchando y lo memorizaran y pues lo aprendieran. Y yo le comentaba a ella pues que el objetivo es adaptar pues todos los cuentos del librito que tengo y aplicarlo con mis estudiantes, bueno, mostrarlos a mis estudiantes, ¿no? Que precisamente de eso va una de las preguntas. La primera era, ¿qué fue lo que más me gustó o lo que más me movió con este taller? Y fueron dos cosas. La primera creo que fueron los datos potentes que nos dio, la numeralia, la estadística, ¿no? Ella nos explicaba cómo comparaba, por ejemplo, de que la cantidad de hablantes que quedan caben en este taxi. Y era como, wow, o sea, en un solo taxi, ¿no? Como todos estos datos fueron muy impresionantes porque nunca hubiera imaginado, o sea, nunca hubiera yo puesto atención a investigar eso. O sea, sabía que eran pocas, sabía que no quedaban tantas, que estaban en peligro, pero nunca de que, ay, puede caber en un solo taxi, ¿no? O las más habladas pueden caber en tal estadio o tal delegación, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, eso fue muy interesante para mí. Y lo segundo, lo más bonito, fue la primera actividad que comenzamos del árbol lingüístico, porque antes de este taller yo jamás me hubiera hecho la pregunta de que yo tendré algún familiar que haya hablado alguna lengua indígena alguna vez. O sea, jamás. Antes de este taller jamás lo hubiera preguntado. Pero cuando Elena nos deja esta tarea de investigar, de hablar con la abuelita, le marcó a mi abuelita y me dice, sí, es que
mi abuelita era huichol y ella hablaba huichol, ¿no? Entonces de repente es como que, wow, o sea, yo jamás, menos huichol, ¿no? Porque acá en Baja California, pues yo que conocía, pues, cumiá y pai pai, pero de Sinaloa, que es de donde es originaria mi abuela, pues jamás, ¿no? Ni siquiera yo sé, no sabía qué lenguas se hablaban allá, ni mucho menos que su abuelita era de Nayarit y que hablaba huichol. Y después surgieron más preguntas de que por qué lo dejó de hablar, por qué no se los enseñó a sus hijos, a sus nietos, intentó adaptarse y renunció a su lengua, a su identidad. O sea, surgieron muchísimas preguntas de reflexión, ¿no? De que, pues sí, nunca había, lo miraba como algo muy lejano a mí, ¿no? Como acá estamos en el norte, soy muy pocas, yo sentía que no, pues del centro al sur es donde más hay, donde más se habla, pero nunca me había dado a la tarea de investigar, de hablar de eso con mi abuela, o sea, nunca había surgido esa curiosidad hasta que estuvimos en el taller y eso pues abrió más cosas, ¿no? Más, quiero leer, quiero saber más, quiero informarme, porque si no lo sé yo, que mi abuelita, o sea, la abuelita de mi abuelita lo hablaba, pues yo creo que muchas personas también lo ignoramos, ¿no? Hoy en día. Entonces eso fue lo que más me dejó el taller. ¿Y cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria? Pues soy maestra, ¿no? Y, y pues precisamente ayer me asignaron uno de los grupos y es cuarto de primaria. Y yo pienso, en cuarto de primaria es donde se enseñan cuáles son los pueblos originarios, las lenguas que se hablan en México y en Baja California. Pero yo recuerdo que, pues esto y de pasadita, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en cuarto de primaria, ahora que yo tengo la oportunidad de ser la docente y de enseñar, pues ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Con qué propósito, no? Pues yo creo que ya sería con el propósito precisamente de que mis estudiantes reflexionen y se hagan estas mismas preguntas desde que están en cuarto de primaria, ¿no? Y entonces sí, trabajar en una educación más intercultural, que conozcan, que reflexionen y que se hagan estos puentes, como decía Elena, ¿no? Que podamos, no sé, ahora que tengo el contacto de Elena, invitar personas, que sea algo vivo, que ellos entiendan que todo no es cosa del pasado, o sea, ahí está y pueden conectar con esos y pueden involucrarse y podemos convivir y podemos compartir. Entonces, pues creo que es la forma en la que voy a aplicar todo lo visto en el taller. Me dejó muchas preguntas, muchas dudas, pero creo que todo propositivo, todo en pro de ir buscando esas respuestas y empaparme un poquito más y empezar también a convivir ahora con la ayuda de Elena y toda la gente que ella conoce. Entonces, pues estoy muy agradecida. Espero que Elena pueda seguir brindando estos espacios, que también el SECUD pues lo siga compartiendo y pues poder inscribirnos a más, a la parte 2. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad y por el magnífico curso de la maestra Elena Ibáñez. Me abrió los ojos, o sea, ya sabía yo que existían muchas lenguas. En México sabía de esta riqueza, pero pues no sabía dónde empezar. No decía, ¿cómo puedo reconocer lenguas extranjeras y sin embargo las mías no las reconozco? Gracias a ella pude rescatar un poco de la historia de mi familia. Yo decía, bueno, de un lado sabía que hablaban huichol, decían que eran huicholes, en realidad eran mestizos, pero anteriormente habían sido huicholes, se ponía la indumentaria, pero ya había mestizaje del lado de mi abuela, de mi lado materno. De mi lado paterno nunca me imaginé si tenían el apellido Chapula, pero que ellos hablaran náhuatl se me hizo muy, muy llamativo. Realmente nunca lo había considerado, ¿no? Dentro de mis ancestros que hablaran náhuatl. Y en base a los ejercicios, con base a los ejercicios que estuvimos haciendo, me di cuenta, o al menos, o sea, yo sí soy docente, pero antes que eso creo que me considero investigadora. Apenas estoy comenzando como investigadora y para mí es muy importante que se respeten los derechos lingüísticos y la creación de políticas lingüísticas, o sea, no solamente dentro del aula, sino por fuera. Y tener esta conciencia de que existen más lenguas y que al hablarse estas lenguas las dejan por debajo del español o el castellano y se violan los derechos de muchas personas, ¿no? Sería encontrar políticas que realmente puedan proteger a todos los ciudadanos mexicanos, sin importar cuál es su lengua materna de origen, ¿no? Eso sería lo que yo me llevo de este taller, ¿no? Ya el querer formar políticas lingüísticas. Y un paso más allá,
y se empieza en el aula con mi compañera Vanessa y la maestra Elena Ibáñez. En mi caso, quizá como soy más investigadora, me llamó mucho la atención. Originalmente yo quería hacer mi proyecto en otra lengua, pero la maestra Elena Ibáñez, que sabe muchísimo, me sugirió una lengua que nunca había escuchado, el Coal. Porque no se sabe mucho de ella, es de Baja California, es de la familia de lenguas yumanas. Y normalmente, como vive junto con los Pai Pai, se confunden estas lenguas. Es que para mí fue maravilloso poder aprender sobre plantas. Fue otro detalle que aprendí en este curso, que las lenguas indígenas también contienen mucho conocimiento muy específico de los ecosistemas donde se dieron, y aprendí tanto sobre el lenguaje como sobre las plantas nativas. Y aquí viene mi proyecto. Gracias, maestra Elena Ibáñez, porque su voz es la que aparece en los videos. Y esto con el deseo de poder respetar la pronunciación correcta, ¿no?, de las palabras. El Coal es la lengua cochinilla humana del subgrupo lingüístico Pai. En Coal solo se identifican 2 temporadas, invierno y verano. Chur, 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 verano. Hay temporadas para recolectar comida de monte para guardar y pasar el invierno. Durante mayo se recolecta el quiote de mezcal, en junio la biznaga, en agosto el piñón, la bellota dulce, la fruta de yuca, la guata. En septiembre se recolecta la tuna chica, la tuna grande y la tuna dulce. Y en noviembre se recolecta la bellota amarga. En invierno se cuentan cuentos. Vamos a aprender algunas palabras en Coal. Cuento en Coal se dice ñukunap. Repite conmigo. Ñukunap, ñukunap, ñukunap. ¿Cómo se dice cuento en Coal? Ñukunap, ñukunap. Muy bien. Ahora la maestra Elena nos va a enseñar palabras nuevas. Quiote de mezcal, akul ma'al. Akul ma'al. Biznaga, milstat. Milstat. Piñón, huiu. Huiu. Bellota dulce, huil. Huil. Yuca, cha'al ur. Cha'al ur. Guata, y ur. Y ur. Tuna chica, jpa. Jpa. Tuna grande, pajañá. Pajañá. Tuna dulce, chelchquin. Chelchquin. Bellota amarga, siñauchcuac. Siñauchcuac. Fiesta grande, ñancuatay. Para seguir aprendiendo palabras en Coal, visita el Museo Coal en la misión de Santa Catarina, Ensenada, Baja California. También puedes escuchar el cuento Nuestro Corazón Coal de 68 voces, 68 corazones. Este proyecto fue parte del taller México Resonando en Multilingüe a cargo de la maestra María Elena Ibáñez Bravo. Pues muchas gracias por su atención. Fue un trabajo muy interesante porque eran detalles que no conocía, plantas que no conocía. Y gracias al vocabulario que nos dio la maestra Elena Ibáñez fui investigando. Sé que todo ese lenguaje, estas palabras se las comunicó su abuelita, su mamá. ¿Cuál? Y bien, esa sería mi parte. De aquí en adelante, o sea, mi compromiso al menos es tratar de respetar todas las lenguas que hay aquí en Baja California. Yo sé que de las lenguas originarias, las primordiales son el zapoteco y el mixteco,
pero también hay lenguas que son nativas y hay que hacer un esfuerzo por preservarlas y también vigilar que se respeten los derechos de sus hablantes. Muchas gracias. Qué bonitos trabajos, compañeras. Buenas noches, yo soy Angélica Flores, soy de la Ciudad de México, tengo el gusto también de haber compartido taller con todas mis compañeras y de aprender también de sus historias. La maestra Elena, desde luego, una excelente guía. El propósito del taller totalmente justificado. Yo creo que como mexicanos tenemos mucha idea, pero solo eso, es una idea de cuántas lenguas existen en nuestro país. A nosotros nos imaginamos muchas y decimos muchas y pueden ser muchas 50, muchas 60, muchas cuantas. Y como decía una de mis compañeras, hasta que la maestra nos aterriza con datos duros y nos dice, pues se clasifican en tantas, y de ahí todavía hay variantes, y de esas variantes cada una también tiene otras formas y otros fondos. Entonces empezamos a darnos cuenta de que esa vaga idea se tiene que ir aterrizando paulatinamente y que tenemos que empezar por alguna parte. En mi caso, la historia ocurrió, el aterrizaje en este aspecto ocurrió con el primer ejercicio, igual que con mis compañeras, ese árbol genealógico de lenguas que nunca nos habríamos preguntado. Y en ese momento, cuando empezamos a hacer esta investigación, nos damos cuenta de lo poquititito que sabemos de lo que hicieron nuestros abuelos y las personas que nos precedieron. Y entonces mi trabajo va en ese sentido. Es algo un poco más personal que lo que han presentado mis compañeras hasta este momento. Yo me fui directamente sobre mi árbol genealógico por una parte muy sentimental también. La verdad es que desafortunadamente yo ya no cuento con mis abuelos. Los perdí cuando era muy joven todavía. Le comentaba yo a la maestra que se fueron en el momento en el que pude haber tenido preguntas y ya no tuve tiempo para hacerlas. Y entonces recordarlos a través de las pláticas con quienes les han sobrevivido me parece también una forma muy interesante de rescatar ese pasado que todos tenemos. Porque todos tenemos un pasado indígena, si lo reconozcamos o no. Nada más hace falta escarbar tantito, pero ese escarbar tantito nos toma a veces mucho tiempo. Y entonces les voy a compartir el trabajo que, les digo, es muy personal, es como muy familiar y que me movió muchísimos cuestionamientos hacia el interior de la familia, pero también hacia lo poquitito que conocemos de nuestro pasado como nación. Ese choque cultural hace 500 años, ese enfrentamiento, esa destrucción que provocó que toda la gente que vivía de una cierta forma se adaptara a otras cosas, a otros momentos y buscaran las formas de sobrevivir. Esta parte en donde todos tenemos un pasado indígena, lo conozcamos o no. De nosotros, de lo que hagamos hoy depende conocerlo. Aquí en esta parte es donde les comento que me fui por algo muy personal, por algo muy mío, mis abuelos, los papás de mis papás. Y en ese momento yo descubro que tengo un abuelo que hablaba náhuatl, pero que nunca lo externó y que nunca lo externó precisamente por ese miedo de que lo hicieran a algún lado, de que lo maltrataran o de que maltrataran mucho más a su gente, a su descendencia. Y entonces mi pregunta es, ¿cuántos hermosos cuentos y cantos nos habremos perdido? No todo es guerra, no todo era rito, no todo era destrucción. Había mucha tradición, había mucho pasado que perdimos invariablemente por ese miedo de nuestros padres, de sus padres. Por ejemplo, uno de mis abuelos hablaba náhuatl, otra de mis abuelos era ferrocarrilero, pero aún en esa época de la Revolución Mexicana, pues también todos los soldados y todos los oficiales que estaban por ahí, muchos hablaban
lenguas indígenas y no tuvieron o no quisieron o no encontraron la forma de que su lengua trascendiera a sus familias. Y no hace falta tampoco irnos muy lejos. En otro foro también he conocido a maestras que nos hablan de esta misma experiencia. Gente que viene del interior del país, que llega a México, se instala en la ciudad pensando que les va a ir mejor y se encuentran una vez más con estas segregaciones, con este poco trato cordial hacia ellos. Por un lado, resaltamos nuestro pasado y nos enorgullecemos y hacemos desfiles y lo promovemos. Y en el día a día, la verdad es que lo ignoramos. Y en el día a día, la verdad es que ni siquiera lo consideramos como nuestro. Entonces, este trabajo, el trabajo en el taller, ha sido una oportunidad ideal para que dentro de mi familia y hacia atrás pueda yo conocer esas historias que desconozco. Creo que la mayoría somos docentes. Mis compañeras hablan de cómo reflejarlo hacia sus estudiantes y yo en este momento me pongo a pensar, todas tenemos familias, todas tenemos hijos, sobrinos, primos, conocidos. Hagamos ese ejercicio hacia adentro. Veamos dentro de nuestras propias familias y promovamos que el resto de la familia se entere de lo que teníamos y que tratemos de rescatarlo desde ahí. Y entonces ya será otra fuerza que nos pueda hacer rescatar estas lenguas y valorar su importancia. Además de que, bueno, podemos hacer el reto que nos proponía Elena una vez en clase, ¿no? En una de estas sesiones hermosísimas, en donde nos decía, cada mes aprendamos una palabra nueva en una lengua distinta y vayamos acumulándolas, ¿no? Y vayamos divulgándolas. Entonces, la verdad es que este taller ha sido un pretexto muy hermoso para conocer esa historia y para tratar de llevarla hacia el resto de mi familia también. Y por eso estoy totalmente agradecida por esta experiencia. Hola, hola a todos. Pues yo soy Jimena Vidal y soy de la Ciudad de México. Y pues igual que todas mis compañeras, agradezco muchísimo haber encontrado este taller y habernos encontrado pues con la maestra Elena y también con este grupo, donde creo que hubo muchísimo interés, muchísimo cariño y muchísima curiosidad y que pues ahorita también lo podemos apreciar. Pues agradezco mucho todo el esfuerzo que ha hecho Elena por compartirnos no algo específico, sino todo un entramado complejo. Y yo sé que la verdad a mí me parecía muy, muy difícil que pudiésemos ver todo esto solo en un mes. Y me pareció maravilloso la posibilidad y la manera en que logramos acercarnos pues a este mundo de la diversidad lingüística del país, ¿no? Y además no solo de un territorio, sino más bien de nosotras mismas, ¿no? Porque ese era el eje, aprender la diversidad lingüística que además era parte de cada una de nosotras y en la que creo que pues pudimos construir y aprender con mucho más potencia, ¿no? Que verlo de una manera aislada. Y pues yo agradezco mucho eso porque generalmente pues siempre nos vamos, ¿no? Como a lo que los otros no están haciendo o están dejando de hacer o lo que las políticas públicas eh, pues están eludiendo y que durante muchos años no se ha logrado. Pero también a partir de este taller y de la actividad principal que ya compartieron mis compañeras, pues yo también me di cuenta que había una parte del legado cultural que me antecedía, que yo no había buscado, ¿no? Y que no me había dado el tiempo de buscar. Mucho tiempo, durante varios años he estado dedicándome a estudiar la lengua náhuatl, pero a partir de la genealogía lingüística que hicimos en este taller, pues me di cuenta que gran parte, que la otra parte de mi familia era pues de la cultura ñajñú,
¿no? Y una parte que también no he podido descubrir muy bien si es ñañú o ñató, ya no sé qué variante, porque hay muchísimas variantes y no sé si lo voy a saber en esta vida, pero pues me dio mucho gusto que en este taller pudiera trabajar con esa otra parte que no había caminado. Y pues mi material de divulgación se especificó en eso, que también fue un poco complejo para mí aterrizar una sola idea y que también agradezco eso, que entre mi dispersión y todas mis incertidumbres, también Elena siempre nos impulsó a que eso era también un motor, ¿no?, de acción y que podíamos hacerlo de una manera pues responsable y bien hecha, ¿no? A pesar de que uno ande como en la carrera de la vida diaria, se puede, ¿no? Y además no solo como hacerlo de una manera responsable y académica, sino también desde el cariño, ¿no? Eso lo agradezco mucho y pues este es el material que realicé, que comenzó como una infografía y a lo mejor terminó como algo ilustrativo, pero me enfoqué en los utensilios de la cocina ñañú. Y primero comencé con un manual que es del ñañú de Temuaya, pero que además pues Elena me ayudó a acercarme al profesor Alonso Guerrero, quien también me apoyó muchísimo para poder aterrizarlo a la variante que es a la que yo me quería acercar, que es a la de mis bisabuelos, que es la del Valle del Mezquital, y pude ir también haciendo algunas comparaciones y descifrando y yendo de un lado hacia otro y encontrando pues muchas cosas maravillosas, ¿no? Como todas las que están dentro de las palabras. Y pues en eso también, ¿no? Como ir encontrando que cada uno de los utensilios tiene una palabra específica, no solo por sus características, sino por la importancia que ocupa en la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo los molcajetes hay de dos tipos y hay un nombre específico para el molcajete de barro y uno para el de piedra. Y pues eso es algo que aún no puedo tampoco hacer la pronunciación correcta, pero que pues también intenté hacer el cuidado con estos materiales que se me compartieron. Y del mismo modo, pues también, por ejemplo, para platos, hay un nombre específico para un plato pequeñito y para un plato de tamaño normal, que es mojí, mojí o lenku mojí. Pero también encontraba que mojí es, además, pues es un símil de otra palabra que es mojo y es cóncavo, ¿no? Es algo cóncavo y que también de ese mismo modo, pues moji puede ser una ollita pequeña, ¿no? Pero una olla grande pues ya tiene otro nombre, dahmi, y todo tiene un nombre específico y además pues son nombres que se han perdido porque a lo mejor en la cotidianidad pues ya los utensilios tienen otras formas de utilizarse, ¿no? Ya no tienen un uso específico, sino que además, por ejemplo, en este caso las ollas, en la cocina ñañú tienen un nombre específico porque hay una olla específica para el maíz o el nixtamal, una olla específica para los frijoles, una olla específica para las salsas, para los chiles, otra para las carnes y, y así van teniendo su nombre, ¿no? Y así también van teniendo un lugar en la cocina. O por ejemplo, poté, también que es algo que he encontrado mucho en estas lenguas, que además los nombres vienen de analogías o de metáforas, ¿no? Como poté, que además también significa en la variante del Valle del Mezquital, manantial, ¿no? Es una jarra para agua, pero además también poté significa manantial. Y lo mismo para los jarros, ¿no? También es distinto el nombre para un jarro pequeño, para un jarro de un tamaño considerado normal, que para un jarro grande o una jarra. Tamda, bada, tumda. Y
lo que les contaba, ¿no? También que aprendí de un utensilio que ya ni siquiera conocía, pero que también me parecía muy importante, porque este que es Sifi, que en la traducción al español tampoco conocía ese nombre, que es un utensilio que se llama mochigues, que es donde la molendera o el molendero se va limpiando las manos. Y todo lo que va haciendo como se va quedando de las manos, que también es alimento, se va enjuagando en esa agua y al final se lleva a la tierra o a los animales. Entonces nunca se desaprovecha. Y eso también era una parte que me pareció muy bella porque el metate, que también es como una parte central de las cocinas tradicionales, es llamado juní, pero encontraba que de juní poco a poco la palabra se va transformando, juní hasta cuní, y es como metate, y luego también este que es juní, y luego KJUNI, quiere decir el molendero, ¿no? Que es el centro de la cocina, no la piedra donde se coloca el metate, y posteriormente cuní, que es la traducción de cocina. Entonces, pues bueno, fueron muchas cosas que a mí me fueron fascinando y que fui encontrando, y que no fue solo que a partir, ¿no?, de toda esa diversidad fuimos como con la posibilidad de irnos adentrando y adentrar, ¿no?, hasta encontrar pues esa agüita, ¿no?, donde uno se puede limpiar las manos y además llevarla a otro lugar. Y pues creo que es eso. A mí me da muchísimo gusto haberlos conocido, y espero que podamos seguir construyendo pues desde estas emociones que nos compartieron. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra y soy originaria del estado de Chiapas. Pues quisiera comenzar con la presentación de este pequeño trabajo que hice, agradeciendo a la maestra Elena y a mis compañeras y al CECUT por esta oportunidad de poder más que nada conocer como esta diversidad que existe no solamente en esta parte del sur de México, ¿no?, que es como la que a veces más se menciona, sino también la que hay en el norte del país. Y también partiendo de como ya lo mencionaban muchas de mis compañeras, del reconocimiento de dónde venimos, de como esa diversidad que hay incluso en nuestras propias familias y que muchas veces es negada, ¿no? Me parece también importante rescatar que nos dejan con esa curiosidad de seguir como indagando más en esto que empezamos a descubrir, ¿no?, que hay detrás de nuestras familias, y también el reconocer esa parte de la interculturalidad que existe en nuestros ambientes me parece también muy, muy importante. Y bueno, voy a presentarles un video que yo realicé con un amigo que es hablante de la lengua zoque. Mi trabajo lo enfoqué a esta lengua porque según la investigación que hacíamos del árbol genealingüístico que hacíamos al inicio del taller, toda mi familia pertenece a una zona donde se habla la lengua zoque, esta lengua que sigue conservando esta cuestión de la oralidad, que es muy importante. Sin embargo, parte de la escritura se ha perdido, y en algunas regiones que se consideraban que esta lengua pertenecían a esta lengua, se ha perdido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ciudad donde yo vivo, que pertenecía o era parte de esta cultura, la lengua ya no se habla. Entonces me parecía como una cuestión un poco personal, como ya lo comentaba por ahí una compañera, ¿no?, de retomar esa parte de esta lengua que se está perdiendo y que aún se conserva en la oralidad. Y bueno, el resultado de este trabajo es una charla con un amigo, con un compañero, y donde él trata como de enseñarme algunas palabras en zoque que ustedes verán ahí que me cuesta un poco pronunciar también. Y retomando un tema
que tiene que ver con esta cuestión también espiritual que tienen las lenguas originarias, ¿no? Que muchas veces nosotros hemos perdido por toda esta cuestión de la cotidianidad que nos rodea. Entonces voy a compartirles un fragmento del video, del diálogo que hicimos con un amigo y yo. El tigre es un kojama muy rápido, astuto, no lo puedes agarrarlo tan fácil, por eso lo colocamos allí. También está león, que casi no lo escuchamos en toque, o antes no conocían el león, por eso tal vez no se menciona en soque, pero nosotros siempre le ponemos en soque las palabras que no se conocen, le buscamos, entonces nosotros le decimos león. ¿Podrías repetirla? León. 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 También está gavilán. En soque le decimos taspi. Tapi. Taspi. Taspi. Es un animal que también vuela muy rápido y muy alto. Se desaparece, ya ni lo alcanzas a verlo. También esto del jucta en soque, en español es fuego. Igual esta llama que quema, pues, de repente arde, baja, desaparece. Es lo que tiene esto del jucta. ¿Cómo pronuncia esta palabra, Isabel? Se pronuncia de varias formas. Jupte. Ok. Jupte. Ahí dice, creo que lo escribiste mal. Está incorrecto, ok. Nebugul, se dice Nebugul. Eso es lo que está escrito así, Nebugul, pero más se pronuncia Jupte. Ok. Nebugul. Y se pronuncia más Jupte, ok. Y esta imagen, intenté como representar esto del viento. Ajá. Entonces que le dice, así como está, Sawa. Jagua. Sawa. Ok, Sawa. También está esto del rayo, más conocido rayo, en castellano lo decimos nosotros rayo. Decimos, ensoque ma. Ensoque. Y esto del rayo, como ya lo platicaba, igual de repente te quema, pues. Ya ves que cuando cae encima del árbol lo quema totalmente, lo seca. Es lo mismo. Bueno, este sería como el fragmento que retomo de esta charla que sale con mi amigo Isabel. Bueno, ustedes se dan cuenta que por ahí también como que me cuesta pronunciar algunas palabras. Incluso él me habla de que hay una palabra que está escrita incorrectamente, ¿no? Bueno, para ir cerrando mi participación, quisiera decir que esta oportunidad que tuve como de partir del reconocimiento de la propia identidad lingüística a través de ir platicando con mis abuelos, con mis papás, me dio como me lleva a pensar, a cuestionarme, ¿no? Sobre qué es lo que hay alrededor mío, pero sobre todo quién soy, ¿no? Como en este sentido de mi identidad, ¿no? Cómo se ha perdido esta cuestión de la lengua, por ejemplo, en la ciudad o en la comunidad de donde yo vengo, y me lleva a querer seguir como trayendo a cuenta esta parte de mi propia cultura, volverla a conocer y reaprender de ella, ¿no? Que en algún momento seguramente de mi historia familiar por ahí se pierde. Y ¿cómo utilizaría estos recursos o estas cuestiones que he aprendido en el taller? Pues me parece que como docentes tenemos la gran oportunidad, ¿no? De ir haciendo que los propios estudiantes reflexionen sobre su propia identidad cultural a través de estos pequeños ejercicios con la lengua. Y además de ello, que reconozcan como esa diversidad lingüística que está al lado suyo, ¿no? Que no necesitan como ir más allá o tener que voltear la mirada tan lejos, ¿no? Sino simplemente puede ser con
con el compañero de al lado, ¿no? Con alguien cercano a nosotros. Entonces, agradezco mucho esta oportunidad porque sin duda alguna aprendí muchas cosas. También mi panorama en cuanto a esta cuestión de la diversidad lingüística creo que se amplió mucho más, ¿no? Conocer a gente también en el norte del país que está interesada en rescatar o en promover estos espacios en donde se permita como hablar de esta cuestión de las lenguas, de las políticas lingüísticas, de estas identidades culturales que se han perdido, me parece excelente. Agradezco nuevamente a la maestra Elena por siempre darnos la oportunidad de reflexionar en este sentido y a mis compañeras también por siempre estar dispuestas y compartir, ¿no? En las sesiones y al Centro Cultural Tijuana también. Muchas gracias. Bueno, parece que ya me toca dar mi opinión y mi punto de vista, ¿no? Interesante, sin lugar a dudas, todo lo que han expuesto es interesante. Decía algo, señora Elena, dice que hay poco material de divulgación. Efectivamente, me parece que así es. Recuerden, bueno, ya lo mencionaron ustedes, que nuestra manera de publicar, traducir o preservar nuestras ideas, nuestras costumbres, era de manera oral. Bueno, a la llegada, desde luego, a la llegada de los españoles, se quiso adaptar la escritura, pero ha sido difícil. En la actualidad todavía es difícil encontrar la manera correcta de transcribir o escribir cada idioma. Afortunadamente, en nuestras últimas décadas, diría yo, hay gente inteligente, preparada, interesada en conocer, no nada más es de manera como folclórica o el folclorismo de nuestra raza, de nuestra gente, sino ver el pensamiento, el interior, lo que nosotros tenemos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que pensamos realmente, ¿no? Es muy interesante. Los resultados de este taller pues, están a la vista. Las felicito porque han expuesto varias cosas respecto a los idiomas. Me quedó una pequeña duda cuando dijo Vanessa, el que había escrito ahí que decía Tenec. No me quedó muy claro ahí qué significa eso. No sé si por ahí me lo puedo aclarar al ratito. También Vanessa y Miriam decían un poco como que en cierto momento les sorprendió, sí, les sorprendió, creo que es la palabra, saber o conocer de tantas lenguas que hay en nuestro México, ¿no? Y en lo personal, tal vez porque yo soy indígena poré, que no purépecha, aunque la palabra purépecha es aceptable y es aceptada, sí, pero lo correcto es decir poré, en singular, poré. Bien, yo por ser poré tal vez, pues desde niño supe que aparte del poré había un sinnúmero de lenguas nativas, aunque no las conocía todas, no había escuchado de todas, pero sí sabía que eran muchas. Eso a mí me sorprende. Hay efectivamente una manera de transmitir una parte de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, efectivamente son los cuentos. Y desgraciadamente, tal vez sea repetitivo, al ser oral en nuestra transmisión de la cultura, luego se van perdiendo esos cuentos porque no hay manera de escribirlos, porque nuestros antepasados, mi papá, mis abuelos, mis tatarabuelos, más todavía, no sabían leer, no sabían escribir en castellano, lógico, se van perdiendo muchas de esas historias
qué bueno que en ese aspecto ustedes hacen un esfuerzo para rescatar una parte de la historia, de nuestra historia, de nuestros, sí, de nuestra historia, ¿no? Es interesante, Angélica decía que no hay un árbol genealógico, es también una parte, sí, efectivamente, para saber conocer nuestras raíces. Y efectivamente ella mencionaba algo interesante en cuanto a nuestros abuelos. Por ejemplo, yo sí tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos, pero mis abuelos, al no saber escribir en castellano, pues nos contaban las historias, pero de alguna manera se fueron perdiendo. Tal vez nosotros, descendientes, no nos preocupamos en resguardar ese conocimiento y en transmitir ese conocimiento y de alguna manera se van perdiendo. Por eso es que es interesante el trabajo que ustedes están haciendo. Las felicito. Cuando quiero también aquí preguntar algo, como yo doy clases de Poré, yo a veces estoy en contra en cómo se escriben en castellano muchas palabras. Yo vi que allí, cuando en la presentación de Jimena, decía algo así como Moi, y ella pronunció Moji. No sé si pudiera ella decirme si en vez de escribir con H, sería mejor escribirla con J, de acuerdo a la pronunciación que ella nos dio. Luego también sabemos que el Poré es una lengua muy especial, no se parece a ninguna otra en el mundo. Le han encontrado por ahí algunas palabras con quechua, me parece que en japonés también, pero me atrajo que ahí decía poté, y en Poré, olla se dice porechi. Pues, tiene podría tener una cierta raíz, un cierto parentesco, ¿no? Y Alejandra hace eh, una observación más acerca de la oralidad, acerca de que efectivamente pues, nuestras lenguas, su transmisión es más oral que escrita. Y repito, las felicito, buen trabajo todas y cada uno de ustedes. Espero que ustedes también de alguna manera pongan su granito de arena para difundir esto, para difundir su trabajo y para que más gente esté interesada en conocer estos pueblos originarios y, ¿por qué no?, que se interesen en escribir, traducir cuentos, esas historias que luego se están perdiendo. Y bueno, ojalá que esto sirva para que se nos conozca un poco más a los pueblos originarios. Gracias. Bien, no sé si, muchísimas gracias, profesor Hugo. Como hubo unas preguntas, no sé si lo podemos contestar brevemente, ¿no? Nada más las dudas que comentó el profesor, ya para poder cerrar. Creo que preguntó por qué decía Tenec ahí, ¿verdad? Exacto. Era porque el cuento era como, pues de hecho aquí lo tengo, ¿no? Era como sobre cómo se hizo o se originó lo que es el traje típico del pueblo, que es el quequemel, no sé si lo estoy pronunciando bien, aquí lo bordé para ponerlo ahí en el cuento. Entonces pues se presentaba el nombre del pueblo que estaba en San Luis Potosí y también cómo se decía como la palabra mariposa y la palabra mariposas en esa lengua de los Tenec. Por eso estaba ahí puesto en el título. Gracias. No, de nada, gracias a usted por sus comentarios. Ok, había comentado, gracias, Vane, también había comentado algo sobre la pronunciación. Creo que siempre es complicado también hacer estos ejercicios de pronunciación, más si no son, incluso como lingüistas también a veces nos falla. Entonces, creo que sí, o sea, promover, acercarse a una lengua, ¿no? Ya es un ejercicio ya que requiere cierto esfuerzo, cierta disposición, ¿no? Cierta energía también, ¿no? Y bueno, sabemos que también la pronunciación poco a poco con la práctica va a ir mejorando, ¿no? Entonces, sí,
Pues sí, saber que los materiales también sean un pretexto, también cuando se escriba, de generar ese tipo de preguntas, como nos plantea el profesor Hugo, ¿no? Como de, bueno, ¿y cómo se dirá? Bueno, tal vez en mi lengua se dice diferente, yo lo he escuchado diferente. Ah, bueno, yo no sé, yo conozco también el mismo nombre, pero en español. Porque también esos nombres en español, por ejemplo, de lo que presentó Jimena, son palabras que se han perdido mucho como parte de la cocina mexicana tradicional, del centro sur de México, ¿no? También es interesante que también, aparte de rescatar la lengua, rescata también esa tradición de usar utensilios especializados realmente, ¿no? Es como si fuera un laboratorio de la cocina que tiene sus utensilios, ¿no? Y sus aparatos especiales, ¿no? Que tienen su nombre. Entonces, sí es realmente generar materiales, siempre es el pretexto para promover preguntas, mover recuerdos, mover dudas, mover críticas también, ¿no? Como de, no, así no se dice así, ¿no? También es súper válido, porque de eso se trata de hablar de este tema, ¿no? Se trata de hablar de las lenguas, se trata de hablar de todas las necesidades que hay sobre materiales, sobre comunicación, sobre enseñanza, ¿no? Sobre temas que se están perdiendo, sobre la familia, ¿no? Entonces sí, creo que sí es un gran logro. Yo estoy muy agradecida y muy orgullosa por el resultado del taller, la verdad. Muy movida también. Y bueno, también agradezco infinitamente todo el esfuerzo de las compañeras por estar en el taller, por intentar participarse en el tema y por generar materiales. Desde lo que les movió, ¿no? Como dicen, algo muy íntimo, desde la emoción, desde el cariño, ¿no? Entonces eso también agradezco mucho esa parte emotiva que está presente en todos los materiales. Pues bueno, muchísimas gracias a todas por tomarse este tiempo para presentar sus trabajos. Agradecemos de nueva cuenta a la maestra Elena Ibáñez por haber impartido, haber confiado en el CECUD, en la plataforma CECUD para impartir este taller. Fue una experiencia muy buena para nosotros, la parte ahora virtual, ¿no? que se pudo hacer coincidir tanto a alumnas en Chiapas, en Ciudad de México, en Ensenada, en Tijuana. Hizo una inercia muy interesante, intercambio de visiones, de propuestas, totalmente muy enriquecedor, y que a cada una de ustedes lo han expresado, les ha aportado sobre todo en la parte tanto profesional como personal. Entonces, pues nos es muy grato tener ese resultado. Al profesor Hugo Cortés leemos los comentarios desde la visión de un hablante, estas propuestas siendo esa visión desde quien posee el conocimiento de una lengua, y poderlo externar hacia ustedes que hacen este intento, ¿no? de rescate, de divulgación. Pues creo que eso es muy rico, y que creo que puede continuar ese contacto para cuestiones de preguntas, qué más hacer, ¿no? A dónde llevar estas propuestas, ¿no? Y tanto con la maestra Elena como también con el profesor Hugo, ¿no? Y pues bueno, concluimos con esto. A todos los que nos siguen, si tienen algún comentario, lo pueden hacer en la sección de comentarios. Ahí podemos hacer algún diálogo, lo estarán pendientes las alumnas, también los dos maestros. Y pues bueno, esperemos que próximamente podamos ofertar de nueva cuenta este taller, y si se puede, ya platicando con la maestra Elena y las alumnas, ver si se puede ver un nivel 2 de este curso. Entonces, pues muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.